Entonces salimos al terreno a visitar a cada apicultor, qué problemática tiene, qué es lo que desea corregir en su producción, y así vamos captando las demandas de cuáles son las problemáticas a las cuales tenemos que dedicarnos como institución, como es el INTA. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y en Argentina, hasta ahora, porque al parecer van a desintegrar el programa, pero vamos a tratar de seguir luchando porque siga existiendo, el programa apícola o el proyecto apícola nacional, que tiene más de 25 años, el PROAPI. Pueden googlear y van a ver que el PROAPI ha hecho mucho a nivel nacional e internacional con respecto a la apicultura. Han salido numerosos investigadores con reconocida trayectoria y que han aportado mucho a lo que es la parte de sanidad, nutrición y genética de las abejas. Formo parte del Laboratorio de Insectos Sociales de la UBA. Es un laboratorio de insectos sociales en el cual se estudia todo el comportamiento y la cognición de las abejas, cómo las abejas se las pueden entrenar para dirigirlas a un cultivo. Mi director es Walter Farina y él dirige las abejas hacia cierto cultivo. Entonces, es una tecnología que se desarrolló en el Laboratorio de Insectos Sociales y hoy la explota o la comercializa una empresa, BeeFlow, con base en Estados Unidos, y que hoy está siendo presente en varios países de Latinoamérica. Y formo parte de Solatina. Solatina es la Sociedad Latinoamericana de Investigadores en Abejas. Es una sociedad que estamos investigadores de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México. Ernesto Guzmán Novoa estuvo el año pasado aquí disertando. Forma parte de Solatina también, y tengo el orgullo de poder participar en diferentes reuniones de trabajo con ellos. Me verán joven, pero bueno, tengo 37 años, me recibí ya hace 14, 15 años de veterinario, y fui el único en mi salón, en mi carrera de veterinario, que se especializó en abejas. 160 compañeros éramos estudiando veterinaria, y fui el único que se dedicó a abejas, y salió especializado en abejas. Y desde ese año, desde el 2014 al año de hoy, 2025, no ha salido un veterinario especializado en abejas en mi facultad. Entonces, hay mucha demanda de veterinario apícola, pero tampoco es tan remunerada la actividad como profesionales en Argentina, sino que el apicultor en Argentina, no sé si pasa acá, ustedes lo dirán, es muy autodidacta. Como que el apicultor es veterinario, ingeniero agrónomo, farmacéutico, y muchas veces no paga la consulta o no llega al veterinario realmente como uno quisiera como profesional. Bueno, vamos a hablar bastante de nutrición. Giri ya hizo una introducción muy buena del impacto de la nutrición en la salud de las abejas, pero vamos a reforzar conceptos. Y yo aquí les dejo que existe en esta página, o pueden escanear este QR, no sé si llegan con el teléfono, este manual de buenas prácticas en alimentación en abejas, que lo escribimos junto con una empresa exportadora de miel que es Nesco, y es un manual que fue presentado en Apimondia, Turquía, en Estambul, en el 2022, que fue presentado en castellano, y por la repercusión que tuvo el manual, porque les gustó mucho y porque es un manual que muestra todos los análisis que se le hacen a la miel con respecto a la adulteración, que todos sabemos el problema que tenemos de adulteración de miel. Tanto España como Argentina sufrimos la adulteración de miel por parte de países asiáticos. Esa adulteración de miel se mostró en este manual qué análisis se le hacen a la miel para determinar si es miel o no es miel. Como país productores de miel genuina, estamos totalmente en contra de lo que es la adulteración de la miel por parte de los países asiáticos. Entonces tenemos que demostrar lo que hacemos, cómo producimos la miel. Por ende, los siguientes capítulos de este manual muestran cuáles son los requerimientos de las abejas desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del manejo, y qué hacemos con la miel que cosechamos, cómo la procesamos en el sentido de cómo se extracta, cómo se cosecha, cuál es el sistema de trazabilidad que tenemos y cómo salen los tambores de Argentina al mundo con miel genuina, no con miel adulterada. Si quieren, después lo puedo volver a compartir para que lo puedan descargar, o directamente en esta página hay más información con respecto al manual.
Pero bueno, tenemos un gran problema en el mundo y es el famoso cambio climático. Un cambio climático que nos afecta a todos y que año a año el clima se comporta de diferente manera y las abejas no están exentas a eso, ¿no? Un cambio climático que obviamente, ¿qué indica? Una variación en el estado del clima identificado por variabilidades a lo largo del tiempo. Y nos perjudica en cuanto a la disponibilidad de recursos que la abeja necesita, ¿no? Cuando creemos que va a empezar a florecer tal cosa, no arranca. Y ahí tenemos las colmenas preparadas, espectaculares, para poder producir miel, y sin embargo, la floración no vino, se nos atrasó 20 días, y las abejas se nos vinieron a pique, ¿no? Ese efecto del cambio climático, muchas veces tenemos resultados adversos, como recién les decía. Y como acción, como productores, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de mitigar los cambios de temperatura, los cambios en el ambiente y darle lo mejor a las abejas. Es una actividad que se ha hecho más presente. Antes era mucho más tranquila la actividad, se alimentaba un poco, se dejaba, no teníamos varroa, no había tantos problemas sanitarios, no había tantos problemas inmunológicos, como dijo Giri, pero hoy en día han aumentado y como apicultores tenemos desafíos que nos llevan a tratar de trabajar en pos de la salud de las abejas. Giri fue hablando mucho sobre cosas que yo también voy a repetir, pero está bueno machacar, se dice acá, o recalcar. Bien. Periodos libres de cría más cortos. Antes teníamos periodos libres de cría más extensos. Entonces se cortaba la cría, hacíamos los tratamientos de varroa y funcionaban perfectamente. Ahora tenemos periodos de cría que son más extensos y por ende nunca corta la postura de la reina en estos climas templados fríos y tenemos mayor impacto de las plagas, es decir, mayor cantidad de varroa, mayor cantidad de virus, mayor cantidad de otras especies que se aprovechan de la abeja como la avispa. Luego tenemos problemáticas como la reducción del forraje. El otro hace... ¿Dónde está la...? ¿Tiene luz verde el otro? ¿Señala la pantalla o no? Ah, ok, no importa. Forraje reducido. Todos sabemos que los forrajes o la disponibilidad forrajera de las abejas va variando mucho. Pero por sobre todas las cosas, también hay que mejorar esto, la educación. Tenemos que estar más atentos a las nuevas prácticas, a las nuevas recomendaciones que vienen existiendo con respecto a por ejemplo, el manejo de varroa que comentaban anteriormente. Trabajar con abejas adaptadas al ambiente, no porque está de moda una abeja, una genética, la podemos traer a esta zona y creer que vamos a hacer magia. Las abejas sobreviven hace más de 2 millones de años, ¿sí? Entonces, traer una abeja de un ambiente en el cual no está acostumbrada y la queremos desarrollar aquí, posiblemente tengamos problemas. Y ayer comentábamos algo con algunos apicultores que no sirve ir en contra de lo que la abeja nos está manifestando, porque sabemos muy bien que ellas se adaptan a los ambientes donde fueron emergidas. La alimentación suplementaria, con todo lo que eso lleva, y vamos a ir viendo algunos conceptos de esto. Todo este cambio climático nos lleva a que tenemos que tener desafíos para poder mitigar lo que estamos tratando de hacer sobrevivir, que son nuestras abejas. ¿Quién no es apasionado por las abejas aquí? Nadie. Todos somos apasionados por las abejas. 24 horas al día, ¿de qué hablan? Aparte del otro trabajo, de abejas, ¿sí? Entonces, trabajemos en pos de las abejas. Y dijo un apicultor conocido y veterinario que ya vino aquí a Porriño, Martín Colombani, él dice, pensemos como abejas. Pensemos qué quiere la abeja, cuáles son sus requerimientos, para después ver qué es lo que hacemos en el apiario, qué es lo que ponemos adentro de la colmena, ¿sí? Si le hace bien o le hace mal a la abeja. Porque a veces, que creyendo que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. ¿Sí? Y recuerden, otra cosa, producimos un alimento. Ese alimento es de calidad, como nosotros decimos que es porque es nuestra miel y la consumimos. ¿Quién no come su miel?
y su miel, nos encanta vender la miel al mejor comprador y que nos diga, qué rica miel, qué buena que es su miel. La calidad empieza en el apiario, en la colmena. Todo lo que pongamos en el apiario para tratar varroa, para dar de comer, para, por ejemplo, matar velutina, repercute en la calidad del producto final, que es lo que consumimos, ¿sí? Entonces, desafíos como reconocer el ambiente. Hay zonas acá que seguramente puede haber zonas con nevadas, el avance de la agricultura, diferentes cultivos que tienen mucho impacto de la aplicación de herbicidas y de insecticidas, seguramente. Inundaciones, no sé si les ha pasado de sufrir inundaciones, mucha humedad ambiente. Al haber mucha humedad ambiente hay mucha prevalencia de nocemosis en las colmenas, ¿sí? Que nos lleva a estar muy atentos, muy capacitados, porque eso a lo largo del ciclo productivo de lo que es verano, invierno, primavera, otoño, nos lleva a estar continuamente pendientes de cómo manejar las colmenas, si abrirles un poquito más el espacio, si ponerle cajones, si no ponerles. Estar atentos al clima, que hoy tenemos acceso a saber cómo va a venir el clima a lo largo del año, o al menos por trimestre. Allá en Argentina tenemos la posibilidad, y calculo que acá también, de ver cómo va a venir el trimestre. Ahora ya nos avisaron que abril, mayo, junio va a venir llovedor, entonces hay que estar atentos, preparar las colmenas para la invernada prontamente, porque si viene llovedor no podemos entrar a los apiarios, se nos va a complicar entrar a los apiarios. Esas cuestiones podemos prevenirlas. Pero bueno, el avance de la frontera agrícola y el uso agroquímico está avanzando muchísimo, y ayer, repasando la presentación, encontré esta noticia, que crece ligeramente en Galicia la superficie de tierra de cultivo. ¿Es real? ¿Hay más cultivos en lo que es la zona de Galicia? Monocultivos. ¿Monocultivos a qué nos llevan? A menos oferta de recursos para las abejas, menos variabilidad de recursos para las abejas. Eso también, con la presión de selección de la aplicación de agroquímicos, obviamente es un impacto en la salud de nuestras colmenas. Y fíjense, a lo largo del mundo hay muchos estudios que hablan de la apicultura y el uso de la tierra. Cómo impacta el uso de la tierra en la salud y en la nutrición de las abejas. Mi tesis doctoral, junto con Walter Fariña, que es mi director, estamos estudiando eso. Cómo se comportan las colmenas en dos ambientes diferentes. Un ambiente en el cual hay más flora natural versus un ambiente que hay mucho impacto de la agricultura. Y hemos visto diferencias de cómo se expresan los genes de abaecina, de vitelogenina, se expresan más o menos en un ambiente o en otro. Y cómo la abeja tiene que mitigar todos esos efectos. Pero, ¿quién está detrás de la abeja para poder ayudarla a mitigar esos efectos? Los apicultores. ¿Sí? Nosotros. Si no le damos lo mejor a la abeja, difícilmente la abeja pueda mitigar esos efectos de el uso de la tierra. Fíjense, este es un trabajo que me tocó participar en el campo, no en la parte de investigación fina, pero participé de los muestreos, que muestra cómo el total de abejas ingresadas por minuto a una colmena se reduce días posteriores a la aplicación de agroquímicos. Durante semanas enteras previo y posterior a la aplicación de agroquímicos, medimos actividad en la colmena, cuántas abejas entran por minuto a una colmena. Y se ve cómo la aplicación de herbicidas reduce drásticamente el ingreso de abejas por la piquera. Y luego, también, los ingresos de abejas con polen, ¿sí? Posterior a la aplicación de un herbicida, los ingresos de abejas con polen se reducen terriblemente. ¿Cómo repercute eso? ¿Cómo lo podrían ver ustedes en la colmena? Si hay menos ingresos, menos salidas e ingresos de abejas por minuto y menos ingresos de abejas con polen, ¿cómo se repercute en la colmena? ¿Cómo lo podrían ver ustedes?
menos cría. ¿Por qué? Menos recursos proteicos para poder criar. Por ende, menos cría. Y si hay menos cría, la colmena se debilita, empieza un desequilibrio. ¿Bien? A lo largo de diferentes lotes fuimos viendo lo mismo. Diferentes lotes de cultivos, soja, maíz, que se hace en Argentina, fuimos viendo lo mismo. E hicimos algo que pocos hacen, ¿no? Pero evaluamos la capacidad de respuesta al azúcar que tiene la abeja, ¿sí? Y se vio cómo la abeja tiene menor sensibilidad gustativa posterior a la aplicación de agroquímicos. Esto, y no puse foto, pero como decía Giri, abeja por abeja, se la encepaba. No sé si acá hay ganadería y se las pasa por un cepo en el cual queda la cabeza adentro y se le pone o la caravana, o se la vacuna, o se le aplica alguna inyección. Encepábamos abejas desde la cabeza, ¿sí? Quedaba la probóscide de afuera, y con un olor y una recompensa de azúcar se iba entrenando a las abejas. Eso lo hacíamos en el campo. Íbamos al apiario, sacábamos las muestras de abejas y nos íbamos a un lugar cerrado para que no interfiera ni el viento, ni el ruido, ni nada. Entonces, abejas encepadas en unos tubitos, poníamos 40, 50 abejas en cada lote y las entrenábamos, como el reflejo de Pavlov, que descubrió que segregábamos jugo gástrico con el olor nada más, ¿no? Entrenábamos a las abejas, les dábamos un olor y le dábamos una recompensa. Les dábamos un olor y les dábamos una recompensa. Luego de la aplicación de agroquímicos, hacíamos el mismo entrenamiento. ¿Y qué logramos identificar? Que la abeja aprendía menos. Cuando nosotros le tiramos el olor solo, ¿qué tiende a creer la abeja? Que va a venir una recompensa. Al no venir la recompensa, ella estira la probóscide, entonces quiere decir, la abeja aprendió que después del olor viene la recompensa. ¿Qué nos pasaba luego de la aplicación de agroquímicos? La abeja no aprendía. No aprendía que después del olor venía la recompensa. Entonces, le tiramos el olor solo y no respondía a la extensión de probóscide. Eso nos dio el indicio de que el agroquímico disminuye la capacidad sensitiva y gustativa de las abejas al azúcar, ¿sí? Eso es lo que vemos en el campo. Cuando hay aplicación excesiva de agroquímicos, disminuyen las capacidades de las abejas. No solo los ingresos de abejas, no solo los ingresos de polen, sino también a nivel cerebral. Y este trabajo, que es de Ivana Macri, de su tesis doctoral, también cómo los genes en el cerebro de las abejas se expresan muchos menos. ¿Miren a qué finito vamos cuando hablamos de la aplicación de un agroquímico? Cómo impactan esos productos que se aplican en el campo, ¿sí? Cómo impactan en la expresión de genes relacionados con la respuesta social y el comportamiento de las abejas, ¿sí? Lo negro es posterior a la aplicación de los agroquímicos. Lo gris es antes de que se apliquen los agroquímicos. Pero esto también va en las prácticas de agroquímicos, no agroquímicos, sino de pesticidas que ponemos en nuestras colmenas. Porque la varroa es una peste y los productos que ponemos para curar varroa son pesticidas, son acaricidas, que tenemos que ser lo más eficientes posibles en las buenas prácticas de aplicación para contrarrestar estos efectos, ¿sí? A lo largo de los años de la apicultura, ¿voy bien o voy muy rápido? Tal vez yo hablo rápido, pero ustedes me frenan. Y el que se duerme no tiene premio, dijo. A lo largo de los años de la apicultura, no le den importancia a los meses del año, porque esos meses del año obviamente son en Argentina. La apicultura era fácil. Arrancaba el verano, la primavera, salían los enjambres, producíamos miel y venía el invierno y chau, listo. Era fácil hacer apicultura sin varroa. Pero a lo largo de los años fue cambiando el clima, fue cambiando la apicultura y tenemos picos de floración en diferentes meses del año. Tenemos baches, ¿sí? Picos, baches, picos, baches, picos, baches, que los apicultores no sabemos muchas veces
cuándo va a arrancar realmente la cosecha, cuándo va a arrancar realmente el periodo de multiplicación de las colmenas, ¿no? Entonces, es aquí donde necesitamos estar muy atentos como apicultores, porque estos baches que se generan acá, ¿cómo se transmiten a la abeja? Como estrés. Y ese estrés, la abeja lo paga caro. La abeja no puede ir a tomar una cerveza al bar para desestresarse, sino que lo paga con la muerte, lo paga con menor productividad, lo paga con más incidencia de las enfermedades. ¿Sí? Hablaban de hoy Giri hablaba de la resiliencia de las abejas, y es real. Este trabajo muestra cómo apicultores, investigadores y organismos trabajan en el desarrollo de estrategias para ayudar a la resiliencia de las colonias en ambientes cambiantes. Y no es solo el apicultor. Acá hoy en día está la organización, la Asociación de Apicultores de Galicia, de Pontevedra, estuvo la gente de Desarrollo Rural, están los apicultores, hay veterinarios, hay ingenieros agrónomos, hay universidades. Tenemos que trabajar en conjunto. Y eso es el ejemplo a seguir con las abejas, de trabajar en grupo para tener un objetivo común. Y es poder brindarle a las abejas el mejor ambiente, la mejor posibilidad para manifestarse y poder producir lo que tanto queremos, que es miel, ¿no? Y esto demuestra que es una matriz transdisciplinaria, como les decía recién, donde estamos todos inmersos en esta matriz y todos tenemos que trabajar en conjunto. No echarle la culpa al veterinario o al laboratorio porque el producto no funciona. Hay que trabajar en conjunto. Si hay un error en algún producto que no funciona, manifestarlo para poder corregirlo y que sea útil para todos, porque solos no nos salvamos, ¿sí? Imitemos a las abejas, trabajemos en clúster, trabajemos en conjunto para traccionar una mejor apicultura. Eso es lo que en mayor o menor medida dice ese trabajo. Y como desafíos entre técnicos, apicultores, veterinarios, tenemos que seguir entendiendo cada día más el ambiente donde tenemos nuestros apiarios, ¿sí? Que las abejas aportan a la biodiversidad del paisaje y a los rindes en los cultivos implantados en lo que es la polinización. Esto no sé si se da así acá, pero hablamos siempre en Argentina de la eficiencia del tiempo y del número de colmenas. No por tener cajones con abejas vamos a ser más productivos. Y es mejor tener más colmenas productivas, pero menos, ¿sí? O sea, menos colmenas productivas, pero bien llenas y que nos produzcan, y no cajones con abejas que nos llevan mucho tiempo, nos desgastan más dinero, y al fin y al cabo la cuenta es la misma, producimos menos kilos de miel, ¿sí? Entonces, ser eficientes en la cantidad de colmenas que podemos manejar y que realmente nos pueden dar los kilos que necesitamos para producir. Hoy hablaban, o no sé si era realmente acá, pero ¿cuáles son los kilos promedios que se producen acá en Galicia por colmena? 20. 20. Y si hablamos de costo productivo, ¿les puedo preguntar el número? ¿Cuánto cuesta mantener una colmena viva al año? No lleva la cuenta. ¿Alguien que pueda? Construyamos esta charla. 5 euros cuesta mantener una colmena, ¿1 kilo? Pero 1 kilo por colmena es muy barato. No, a lo que voy es, a nosotros en Argentina, voy a mi caso específico, 250 colmenas en producción. Este año, 50 kilos promedio. ¿Sí? No, está. 50 kilos promedio por colmena este año. Que no me escuche Julieta porque después me va a pedir la cuenta. Nuestro costo productivo para mantener una colmena viva son 18 kilos por colmena. Es decir, si yo saco 18 kilos productivamente, no gané plata. Si saco 20, 25, 30, va aumentando mi rentabilidad. Este año la rentabilidad puede ser más alta, todavía no terminamos de cerrar los costos de este año específico, pero el año pasado fue 18 kilos. Ponele que este año se va a ir a 21, 22 porque aumentaron lo que es el tambor, lo que es varios costos fijos de la productividad. La rentabilidad está en 25 kilos, más o menos, ¿sí? Les preguntaba eso, ¿cuánto les cuesta mantener una colmena viva aquí en Galicia para decir, ¿es rentable la apicultura?
no es rentable la apicultura, me sirve, no me sirve, y ser más eficiente en el tiempo y en el número de colmenas para que sirva la moneda. Se las dejo picando, después si quieren me las responden. Saber que la unidad de manejo es el apiario y tenemos que planificar en función de esas colmenas que tenemos. No podemos llegar al momento de curar Varroa sin tener la tira de Varroa lista y no salir apurado a que hice el monitoreo, encontré Varroa y no tengo las tiras. Y capaz que pueden pasar 15, 20 días hasta que las consigo para poder ir a tratar. Giri dijo, si veo Varroa, tengo de 1 a 12 horas para actuar. ¿Sí? Imagínense si se nos van muchos días para poder definir lo que tenemos que hacer. Conocer las herramientas disponibles, y ahora vamos a hablar un poco de esto, que no son solo tecnológicas, no es solo una aplicación de teléfono o sacar una foto o poder diagnosticar Varroa con una aplicación que ahora existe, sino que hay muchas herramientas disponibles para mejorar la productividad de nuestras colmenas. Por eso, en Argentina hablamos de una mejora continua, que es planificar, hacer, verificar y actuar, como nos fue en el año productivo. Y eso lo podemos hacer con registros. Si no registramos las actividades que hacemos en el apiario, al año siguiente no las podemos evaluar y por ende no las podemos corregir y saber si sirvió o no sirvió. Por eso, hay 2 conceptos en la apicultura. Manejo. ¿Qué es el manejo de las colmenas? El manejo de las colmenas habla de conocer el sistema en el cual estamos trabajando, conocer la apicultura, conocer la biología de la abeja. ¿Cuánto dura el nacimiento de una abeja? ¿Cuánto es el ciclo de nacimiento de la reina? ¿Cuánto tarda en fecundarse? Para saber con qué tiempo de anticipación tengo que hacer un núcleo para aprovechar la curva de floración. ¿Sí? Tener un objetivo de producción. ¿Qué querés producir? ¿Miel? ¿Enjambres? De todo. De todo. Pero con un objetivo claro. Quiero producir de todo, pero tengo que estar ordenado. Miel en tal momento, enjambres en tal momento, reinas. Pero tenerlo no solo acá, sino escrito. Utilizar técnicas probadas, el monitoreo de Varroa, por ejemplo, utilizar registros, planificar y tener un seguimiento de lo que hacemos. Tal vez dirán, ¿cuánta palabra? Pero fíjense lo que es el manipuleo y díganme si no se corresponde muchas veces con lo que pasa. Trabajan las colmenas según como venga el año. Este año viene lindo, voy a darle más bolilla a las abejas, porque capaz que saco más miel que el año pasado. Y como el año viene lindo, viene llovedor, viene templadito, va a venir linda la productividad, entonces ahí recién arranco a darle lo que la abeja requiere. O copian lo que hacen otros, porque al otro le fue bien, a mí me tiene que ir bien. No, puede que no, porque las zonas son muy diferentes. Se sigue un calendario o receta. En abril tengo que hacer los enjambres. Enjambres le dicen ustedes a los núcleos. Tengo que hacer los enjambres. Tal vez no. Tal vez abril no va a ser una fecha para hacer los enjambres porque se atrasó la temperatura, porque viene muy frío, viene muy llovedor. Entonces, la apicultura ya no es más con calendario. La apicultura es mirando el ambiente. Y la otra cuestión, por moda. Porque todo el mundo aplica suplemento proteico en forma de torta, vamos a aplicar todos torta proteica. O porque todos hacen la tira oxálico en cartón, todos vamos a hacer la tira oxálico en cartón. Eso lo vimos en Argentina, lo vemos en Argentina y muchas veces falla. Porque el apicultor tiene que seguir su lineamiento, su objetivo y reconocer específicamente su ambiente. ¿Sí? Pero hay 3 pilares, que en realidad son 4 pilares productivos para llevar adelante la apicultura. Cada silla en la cual usted está sentada tiene 4 bases. ¿No? Tiene 4. ¿Qué pasa si se rompe una? Se caen y el que está dormido se despierta. La apicultura es igual. Es una mesa o una silla de 4 patas, en las cuales está la genética, que podemos comprar la mejor reina
fecundada de España, pero si a esa mejor reina no le damos la sanidad correcta o no le damos la alimentación y nutrición correcta, de nada nos sirvió. O podemos comprar el último producto acaricida del mercado, pero no recambiamos reina, no recambiamos panales, porque en la genética está el recambio de panales. Y tampoco le damos una buena nutrición, de nada va a servir. Pero ¿quién falta ahí? Ahí les mencioné 3. ¿Quién falta ahí? Y ahí entran en juego ustedes. El manejo. El manejo que ustedes planifican, el manejo que ustedes van a hacer con respecto a esa genética, esa nutrición y esa sanidad. ¿Sí? Si fallan estos pilares, uno de estos pilares que fallan, ya perdemos mucho. ¿Sí? ¿Y todo para qué esos pilares? Para obtener miel de calidad. ¿Sí? Miel de calidad, esas son fotos de un apiario mío. Y todas colmenas parejas. ¿Sí? Yo trabajo con medias alzas. Trabajo con colmenas Lamstrong, cámara de cría, y a partir de la cámara de cría, medias alzas. ¿Sí? A veces, según como venga el año, podemos poner 1, 2, 3. Este año fue un año bueno, que hasta tuvimos 4 medias alzas por colmena. Pero siempre para poder sacar el mejor producto posible. Conociendo el ambiente, podemos adelantarnos a las floraciones. Ustedes saben muy bien cuándo va a florecer tal cosa u otra, se puede adelantar 15, se puede atrasar 15 días, ¿no? Puede pasar eso. Estas son curvas de floraciones que suceden en Argentina, en una zona donde estamos nosotros. Y tenemos una floración temprana entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque hay cultivo de colza. Entonces, en una época muy fría del año, tenemos un cultivo que a la abeja la vuelve loca. ¿Por qué? Porque la colza es muy rica en proteínas, en aminoácidos, en lípidos. La colza aporta muchísimo néctar y muchísimo polen de muy buena calidad. Y las colmenas explotan. ¿Sí? Tenemos colmenas con temperaturas a veces de 12 grados, 13 grados, metiendo polen, miel y cría que no las podemos parar, hasta queriendo enjambrarse. Eso nos lleva a estar muy preparados, porque si como apicultor no identifiqué que hay colza en cercanías de los... Hemos detectado colmenas que llegan hasta 6 kilómetros a la colza. ¿Sí? Porque la abeja, estudiado científicamente, cuando el recurso está cerca y es rico, vuela 1,5 kilómetros. Cuando el recurso no está tan cerca y la abeja lo necesita, vuela 3, 4 kilómetros. Y cuando realmente está muy hambreada, ha llegado a volar 6, 7 kilómetros. ¿Sí? Entonces, la abeja puede llegar a una colza en pleno invierno que esté a más de 5 kilómetros. Luego, abruptamente se cae. ¿Y acá qué pueden creer que pasa si no estamos atentos como apicultores a darle suplemento energético o suplemento proteico? Se nos cae la población también. Y cuando viene la otra floración de los acacios o los sauces, no sé si sauce conocen acá, y da mucho polen. Los acacios, allá también. Cuando viene el acacio, no está preparada la colmena y se nos cayó la población. Entonces perdemos la floración de acacio. Y si después que cae el acacio no estamos atentos a este bache, perdemos la pradera. La pradera ya le llamamos a todos los campos ganaderos, que tenemos mucha pastura de leguminosas que nos dan mucha entrada de néctar y de polen, y es el fuerte nuestro. Por eso hay que reconocer, dibujar, poder saber qué nos aporta el ambiente para planificar el manejo, que después vamos a ir viendo dónde ubicamos cada estrategia que podemos hacer. Monitoreo de barroa, multiplicación del apiario, recambio de reinas. Recambio de reinas. Nosotros matamos las reinas que no nos gustan, que ya no están poniendo bien. ¿Matan reinas aquí? ¿Sí? Por accidente. Sí, nosotros también. ¿Vieron que en la cosecha yo paro todos los cajones? Bueno, trabajamos con soplador. No sé si acá trabajan con soplador también. Algunos sí. A veces ahí, por no echar bastante humo o no trabajar con rejilla, alguna reina la perdemos, pero no es que la matamos. Bueno, una apicultura económicamente sustentable depende de una adecuada sanidad. Y la capacidad
de respuesta inmune de ese animal, ¿sí?, para tener una buena sanidad, está de la mano del estado nutricional. Todo está relacionado. Buena nutrición, buena inmunidad nos lleva a buena sanidad, por ende, buena productividad y salud en conjunto de la colmena. En Argentina tenemos un sendero tecnológico que manifestamos desde el INTA ProAPI. Un sendero tecnológico que le enseña al apicultor o le dice, de esta manera podés producir y reducir las posibilidades de mortandad de colmenas. Podés hacerlo o no podés hacerlo, pero está comprobado que manejar colmenas bajo el sendero tecnológico ayuda a que el apicultor reduzca la mortalidad de colmenas. Hoy, apicultores que están dentro del sendero tecnológico manejando las colmenas no superan el 10% de mortandad. Cuando los índices de colos o los índices de solatina de mortandad de colmenas por encuestas realizadas a apicultores superan más del 30%. ¿Sí? Entonces, es un sendero que ayuda a que el apicultor pierda menos cantidad de colmenas a lo largo del año productivo. Y eso lleva a que el apicultor tiene que inspeccionar sanitariamente en otoño y en primavera las colmenas. Esa inspección tiene que ser registrada. Inspeccioné tantas colmenas por apiario, hice los monitoreos de varroa como corresponde, ¿sí? Monitoreo de control de varroa con productos aprobados por un ente regulador que se llama SENASA allá en Argentina. Indicamos al apicultor que elabore sus productos, para nada, porque por algo están los productos aprobados que llevan un registro, llevan una aprobación, llevan ensayos para poder salir al mercado. Obviamente la suplementación estratégica, energética y proteica, que la vamos a ver ahora, el no utilizar miel en la alimentación de las colmenas por los riesgos sanitarios de transmitir loque americana, ¿sí? El caso más concreto para explicar esto de no alimentar con miel es el COVID. Todos sufrimos el COVID. Había gente con síntomas y gente sin síntomas, pero eran a veces los dos positivos. Uno manifestaba el síntoma y el otro no, pero se podían contagiar. Con loque americana pasa eso. Hay muchas colmenas que tienen esporas de loque americana. Cuando le damos miel a una colmena que viene debilitada, ¿sí?, la queremos reforzar con miel porque viene hambriada, en esta colmena no se manifestó loque americana porque la colmena inmunitariamente estaba fortalecida. Ahora, cuando le pasamos la miel a esta colmena, puede manifestarse y los esporos de loque americana reproducirse y manifestar la enfermedad. ¿Sí? ¿Hay loque americana acá en Galicia? ¿Sí? Si hay loque americana, lo último que se debe hacer es aplicar antibióticos. Y después vamos a ver por qué. No recomendamos la aplicación de antibióticos. ¿Sí? No se usa el antibiótico para el tratamiento de loque americana. Multiplicación planificada del apiario. Usamos la metodología de paquetes o canastos técnicos. Recambio sistemático de reinas. Como les decía, la utilización de genética adaptada al ambiente y el recambio de panales. El 30% de los panales del cajón se recambian. Eso nos da salud en la colmena, porque en la cera se acumula todo. Se acumula la amitraz, se acumula la flumetrina, se acumulan los agroquímicos. Todos los agroquímicos que andan en el ambiente van a parar a la cera de abejas. Y les puedo asegurar que hicimos análisis de cera de abeja y de miel y se encuentran de todo, ¿sí? Hasta agroquímicos que ni siquiera están declarados como aprobados en la agronomía argentina, por ejemplo, en la agricultura argentina. Entonces se encuentran muchas veces cosas que la cera es tan lipofílica, chupa tanto que absorbe muchísimos compuestos pesticidas, ¿sí? Al absorber muchos compuestos de pesticidas, tengan en cuenta, cuando hablemos hoy a la tarde, de la rotación de los principios activos contra varroa. Porque todos quedan en la cera, en mayor o menor medida. Y si quedan en la cera, varroa se puede acostumbrar y por ende después manifestar resistencia. ¿Sí? Creo que ya hay un efecto de eso. Termina la cosecha, las inspecciones las hacemos meticulosamente.
de todas las colmenas y las categorizamos. No sé si han visto esto alguna vez. Categorizamos las colmenas. La 1 es la colmena ideal. Una colmena que tiene los 9 cuadros de abejas, el alimentador, ¿sí?, lleno de abejas. Categoría 2 y categoría 3. Colmenas que ingresen al otoño o a la invernada en categoría 3, así, lo más probable es que un 25 o un 30% se muera. ¿Bien? O todas. Las categoría 2 se ingresan así, menos de 7 cuadros de abejas, entre un 7 y un 15% se van a morir. Y cuando entran categoría 1, las mortalidades descienden y mucho. Esto es un estudio que hizo Emilio Figini ya hace mucho tiempo, que hoy seguramente aumenten estos porcentajes, como decía recién el señor, por todo lo que ha cambiado el ambiente, por todo lo que ha cambiado el impacto de las patologías en las abejas. Entonces, ¿qué colmenas tenemos que tener en nuestros apiarios? Esta. Y si tenemos esta, ¿qué hacemos? Si hay colmenas categoría 3, cuando arranca la época que se reduce la entrada de néctar, se reduce la entrada de polen, achicar espacio, darle la mejor habitación que pueda con respecto a mantener la temperatura. Algunos las descartan ya, las matan o las sacuden, que se fusionen con otra. Puede ser una práctica, pero lo ideal es también evaluar qué pasó acá. Reina mal fecundada, mala nutrición, cantidad de varroa, todo puede estar pasando en esa colmena. ¿Bien? Esto lo vamos a ver a la tarde, pero no se olviden de varroa. Y el que la busca, el monitoreo. El que busca varroa, la encuentra. El que dice que, y ahí vamos a lo que dijo Giri con respecto al piso técnico y demás, al piso higiénico. No tengo varroa en las colmenas, y eso lo vamos a ver después más firme, pero pocos la buscan. Y si no la buscamos, obviamente no la vamos a ver. Las diferentes patologías, cría yesificada o cría ensacada, como le llamen, o pollo escayolado le dicen, que puede haber en las colmenas, cría salteada por una mala fecundación de las reinas, o el poder estar en presencia de alguna loca europea. Y esto es para que entiendan que esta es la colmena ideal para poder entrar a la invernada, ¿no? Ustedes están ahora por entrar a la primavera, o sea, ya estamos en primavera, ¿no? Pero entiendan que la tarea primordial del apicultor para preparar las colmenas para la primavera es haber hecho las cosas bien en el otoño. En que una colmena entre perfectamente al otoño, viva 100, 120 días una abeja con alta concentración de vitelogenina, como decían anteriormente, en sus cuerpos grasos, y sea la abeja de otoño, la abeja del otoño, sea la nodriza de primavera. Y es la que nos reinicia el ciclo productivo en las colmenas. La abeja de primavera es la que nos va a reiniciar el ciclo, la nodriza, el ciclo productivo en las colmenas, y no vamos a notar esos cambios abruptos de cantidad de abejas en la primavera, que a veces arranca la primavera y las colmenas se nos vienen a pique. ¿Por qué? Porque no preparamos bien la colmena para la invernada, para las épocas frías, para las épocas donde no hay recursos en las abejas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Si alguno disiente lo puede decir, es libre, no lo vamos a... Recursos básicos que necesitan las abejas. Néctar, ¿para qué? Para producir miel, que nos da energía. Polen, que nos da el pan de abejas, y el pan de abejas nos aporta todos estos componentes y nos ayudan a producir cría, producir cera, producir tejidos, jalea real. Las resinas, que nos da el propóleo, y ese propóleo es para dar asepsia en la colmena, para dar inmunidad, más que nada también contra loca americana. Y fundamental recurso, el agua, ¿sí? Cuando falta el agua en los excesos de calor, en temperaturas extremas, la abeja necesita mucha agua, ¿sí? Para poder trabajar y ventilar la colmena. Estos hidratos de carbono obviamente nos ayudan a emitir calor, la actividad de vuelo, la producción de cera, reservas corporales. Este trabajo está hecho en Argentina y muestra el consumo energético de la colmena a lo largo de la temporada. La colmena en pleno invierno, en los meses de frío,
¿sí? Donde no hay entrada de recursos, miren, esto es pleno invierno en Argentina. Miren lo que consume en pleno invierno una colmena de energía. 1,4, 1, 1, 1,3. Tenemos casi 5 kilos que consume una colmena en invierno. Luego se dispara el consumo en primavera porque empieza a aumentar la cría, empieza a aumentar la demanda. En una cámara de cría, para invernar las colmenas en el receso productivo, ¿cuántos cuadros de miel podemos llegar a dejar en los costados? 2, 3, 4 cuadros de miel, hasta 5. ¿Cuánto tiene un cuadro de miel? 2 kilos y pico. Con esa cantidad de miel, la abeja puede invernar, puede pasar el receso productivo. Y así es como invernamos en Argentina las colmenas. Bajamos a cámara de cría, la colmena, los últimos entradas de recursos se bloquea, como la foto anterior, se bloquea de miel, hay mucha entrada de miel, estos panales todos tienen gran cantidad de miel, y así es como pasan el invierno. Entonces, ese bloqueo de la cámara de cría, que acumula mucho recurso energético, hay menos espacio para la cría. Si la reina no pone tantos huevos, ¿quién no se reproduce? Barroa. No se reproduce barroa. Hay menos cantidad de cría, por ende, menos barroa. Y a su vez, la abeja obrera, si no tiene que estar alimentando a la cría, ¿qué hace con la proteína que le tenía que dar de comer a la cría? Se la consume ella. Y al consumirla ella, ¿qué engorda? Los cuerpos grasos. Si engorda los cuerpos grasos, más vitelogenina. ¿Bien? Y ahí coincidimos con Giri en que una abeja de invierno tiene más concentración de vitelogenina en sus cuerpos grasos, por ende vive más tiempo, y es la abeja que necesitamos. La abeja de verano tiene menos vitelogenina. Y para no repetir, pero bueno, las proteínas, todo lo que es desarrollo celular, alimento larval, barreras físicas. Membrana peritrófica es la membrana del intestino de las abejas. Esa membrana es una malla de proteínas que está en el intestino. Es la que ayuda a absorber los nutrientes. ¿Quién daña o quién altera esa membrana peritrófica? Nosema. ¿Sí? Si la abeja no tiene buena proteína, no tiene buena membrana peritrófica, ¿quién entra a la colmena a hacer daño? Nosemosis. ¿Sí? Es una cadena. Ahora, el valor biológico de esta proteína es muy importante, y ahora les voy a traer un ejemplo escatológico. ¿Se dice acá? ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver lo escatológico? Con la caca, ¿no? ¿Quién tiene perro? ¿Alguien tiene perro? Bien. ¿Qué alimento le dan al perro? El más barato, a veces. O a veces tratamos de darle el de mejor calidad. Cuando al perro le damos un alimento barato de mala calidad, ¿cómo es la materia fecal? Chirlosa, a veces hace muchas veces en el día. ¿Por qué? Porque el valor biológico de la proteína que le estamos dando en el alimento es de mala calidad. ¿Sí? Cuando el valor biológico del alimento es bueno, obviamente la proteína va a ser más cara, el alimento va a ser más caro, el perro tiene el pelo brilloso, ¿sí? No se rasca, no se le cae, ¿no? ¿Coinciden? El valor biológico de la proteína es bueno. Cuando el animal hace sus necesidades, la materia fecal es más formada, es de mejor calidad para juntarla con la bolsa y poder desecharla. ¿Coinciden? En la abeja pasa lo mismo. ¿Está? Cuanto de mejor calidad es la proteína que le demos, de mejor calidad va a manifestar en la colmena. Mayor producción de jalea real, mayor producción de cría, ¿bien? Mayor producción de cera, una abeja más brillosa, más linda, más peluda, ¿sí? Eso hace que, eso lo podemos ver. Cuando la abeja está brillosa, oscura, ¿sí? Es una abeja que está desgastada, que no está linda al aspecto nuestro de la vista. Y eso es porque la abeja está debilitada y ha tenido mal consumo de proteínas. Dentro de la proteína hay aminoácidos que son esenciales.
cuando compren un producto para suplementar a las colmenas, tengan en cuenta que esté enriquecido con aminoácidos esenciales para las abejas, ¿sí? Hablábamos también de hidratos de carbono, proteínas. El hidrato de carbono es el néctar, la proteína es el polen, pero el polen tiene lípidos, como hoy mencionábamos. Y hay unos lípidos, unos ácidos grasos, en realidad, que son muy importantes hoy para las abejas, y es el omega 3 y el omega 6, que en nuestros alimentos también están, y los vemos muchos. Esos cumplen un rol sanitario muy importante en las abejas con respecto a Loquia americana. Bueno, pero el polen, cuando ingresa a la colmena, se transforma en pan de abeja. Y lo ideal es que el pan de abeja se vea fresco. Cuando el pan de abeja se ve oscuro, brilloso, es un pan de abeja viejo. Eso la abeja lo va a intentar rechazar. Siempre va a querer consumir algo fresco, como nosotros. No me va a querer consumir a mí fresco, pero digo que va a querer consumir un pan de abeja que sea lo más pronto a la entrada posible. Sabemos que el contenido proteico del pan de abeja disminuye con respecto al polen que ingresó. ¿Por qué? Porque la abeja lo mezcla con miel y a su vez le agrega enzimas y hace un ensilado. Por eso se llama pan de abeja. Y ahí es cuando cambia un poco el perfil de los aminoácidos que ese pan de abejas tiene. Un cuadro, fíjense, esto es el ensilado. La abeja va metiendo diferentes pólenes y hace un ensilado de pan de abeja que lo que nosotros tenemos que tratar de ver es mucha variabilidad de colores. Eso nos indica que hay diversidad de aporte de proteína en las colmenas. No es bueno ver todo un cuadro de polen amarillo solo, porque ahí está la abeja tratando de suplir calidad con cantidad. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Con qué recolecta el néctar las abejas? ¿El néctar con qué lo recolecta la abeja? Con la probóscide. ¿El polen? Me gusta la mímica que hace. Sí. Con las patas. Bien. Son las dos adaptaciones más importantes que tienen las abejas externas, que las vemos, ¿sí? Vemos que tienen probóscide, vemos que tienen patas y que la abeja puede estar libando, puede estar trayendo polen. Pero en su interior hay otras adaptaciones mucho más importantes que hoy en día se están estudiando muchísimo, y es la parte bacteriológica de su intestino posterior, ¿sí? Un intestino en donde se digieren, ¿sí?, gran parte de los alimentos que la abeja consume, y que si dañamos esta comunidad bacteriana, ¿sí?, posiblemente estemos alterando todo el sistema inmunitario de la abeja. ¿Por qué? Porque la microbiota que está asociada al intestino de la abeja, miren todo lo que hace. Contribuye al sistema inmune, degradan desechos digestivos, es decir, alimento de mala calidad que consume la abeja, la microbiota ayuda a digerirlo. Transforman nutrientes, remueven toxinas. ¿Qué toxinas ingresan a la abeja? Acaricidas, ¿sí? Pesticidas de afuera, ¿sí? La contaminación, ¿bien? Y contribuyen a algún funcionamiento del metabolismo de las abejas. Ahora, ¿qué pasa? Si aplicamos antibióticos en las colmenas para tratar contra la Loquia americana, estamos dañando esta flora bacteriana. Por eso hoy en día, a nivel mundial, no se recomienda la utilización de antibióticos en las colmenas, porque alteran la microbiota del intestino de la abeja. La modificación en la dieta, que le demos cualquier alimento que no sea aprovechable por la abeja y no lo pueda digerir, dañamos la microbiota de las abejas. Todo eso va a afectar a la inmunidad de estas abejas. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de trabajos científicos que están hablando de la importancia de esta microbiota en la inmunidad y en la salud de las abejas. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Qué tiempo tengo? Porque no quiero... Bueno, hablando de necesidades nutricionales de la abeja. La abeja, para
ser una abeja que viva, por ejemplo, la abeja de verano, unos 40, 45 días, o la abeja de invierno, que queremos que viva más de 100 días, tiene un momento muy importante en su vida. Como los bebés, como los terneros, como los cachorros de perro, que es consumir la mayor cantidad y calidad de proteína los primeros 5 días de vida. Si la abeja no consume proteína de calidad y cantidad los primeros 5 días de vida, su vida va a ser mucho menor, va a disminuir la vida media, la longevidad es menor. Entonces, cuando empiezan los ciclos de cría, perdón que yo me muevo para todos lados, cuando empiezan los ciclos de cría, es fundamental que evaluemos si en el ambiente está entrando polen. Si no está entrando polen, ahí tenemos que actuar y suplementar las colmenas. No hay que suplementar las colmenas con proteína cuando ya no tenemos cría, porque no sirve de nada. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, este momento es crucial. ¿Y por qué también? Este es un trabajo que hicimos en el 2014. Esto es la membrana peritrófica de las abejas en el intestino. Esto es contenido de polen. Que la abeja consuma la mayor cantidad de polen en estos días ayuda al desarrollo de esta membrana. ¿Y quién no va a hacer efecto si esta membrana está engrosada? Nosema. Nosemosis no va a hacer efecto en esas abejas. ¿Bien? Ahora, por eso la foto de nosema con la membrana peritrófica y acá adentro todo lo que es el contenido de polen para empezar a ser digerido. Esto es lo que venimos hablando, una abeja flaca que no tiene buenas reservas de vitelogenina en sus cuerpos grasos. Esto es una abeja gorda que tiene mucha concentración de vitelogenina y de proteína en sus cuerpos grasos. Esta es la abeja de invierno, ¿sí? La abeja que su estado biológico natural es acumular reservas para pasar los procesos de escasez. Tenemos que imitar y ayudarla a que haga eso. ¿Bien? ¿Cómo son las necesidades individuales de las abejas a lo largo de su vida? Fíjense, la abeja de 1 a 3 días, ¿qué consume? Miel, pan de abejas y empieza a hacer trofalaxis con abejas mayores. La abeja de 8 o 10 días empieza a reducirse, empieza a reducirse lo que es la concentración de consumo de proteína, se empieza a reducir. Y la abeja forrajera, la que vuela, ya no consume proteína. ¿Qué consume la que vuela? La abeja que sale a volar. Consume en su mayor medida néctar, miel, porque necesita energía para volar. Algún consumo de proteína puede tener cuando visita alguna polen y a veces jalea real por trofalaxis. Pero, ¿sabían esto de cómo cambia el metabolismo de la abeja en lo que va consumiendo? Primero consume proteínas, eso hace que sea una abeja más longeva, y luego cuando es la abeja forrajera consume más energía. ¿Bien? Los diferentes niveles nutricionales en la colmena pueden estar afectados por un desequilibrio. Y ese mínimo desequilibrio nos lleva a la pérdida de la colonia. ¿Bien? ¿Por qué? Porque podemos ver cómo estos niveles nutricionales dependen entre sí. Y tenemos la nutrición de la colonia a nivel general, ¿no? Que nos lleva a que hay dependencia de las abejas adultas de las reservas de alimento que hay en la colmena. Si no hay reservas en la colmena, la abeja no puede sobrevivir. Si falla el alimento en la colmena, las reservas, ¿qué empezamos a fallar? La nutrición de las abejas adultas. Por ende, hay una inversión en la calidad de las larvas. Empieza a disminuir la postura, la calidad del alimento larval. Si empieza a disminuir el alimento larval, son larvas que posiblemente no nazcan. ¿Bien? Si no nacen, vamos perdiendo población. Se empieza a regular el número de larvas a alimentar. La abeja empieza a ver cuál alimenta, cuál no, y empezamos a ver ¿qué? Cría salteada. ¿Se entiende? Empiezan a haber crías salteadas. ¿Por qué? A esta la alimentamos, a esta no. Porque no tenemos proteína, no tenemos buen alimento, las vamos seleccionando. Ya cuando venimos a un extremo en el cual no hay recursos, ¿qué puede empezar a haber? Canibalismo.
¿sí? Empiezan a consumir sus propias larvas para consumir proteína. ¿Bien? Ya eso es algo que empieza a impactar mucho en todo el equilibrio de la colmena y por ende perdemos la colonia. Son diferentes estadios que se van suscitando a la desnutrición de las colmenas que nos pueden manifestar la muerte. ¿Bien? Y esto visto en fotos, estrés energético, estrés proteico. El estrés energético nos lleva a que disminuye la capacidad de regular la temperatura. La colmena no puede regular la temperatura en bolo invernal. ¿Y qué empieza a pasar? Las abejas se nos meten de cabeza en la celdilla. ¿Lo han visto esto? ¿Sí? ¿Por qué? Faltó energía acá. Este cuadro, muy bonito, con cría, pero no tiene nada de recursos. Cuando empiezan a hacer esta cría, ¿qué va a consumir? Nada, ni polen, ni tampoco las que ya son adultas van a tener energía para salir a volar y buscar más recursos. ¿Sí? Empieza lo que es el proceso de ralentización de movimientos, músculos, nervios, respiración y por ende la parálisis. Y cuando falta proteína, se reduce la longevidad de las obreras, se reduce la población de nodrizas y se reduce la cría de abejas. Terminamos con una colmena totalmente perdida. ¿Bien? ¿Queremos esto como apicultores? Para nada. Llegar a ver esto en la colmena es largarse a llorar, porque ¿quién tuvo el error ahí? ¿Eh? ¿Coinciden? Llegamos tarde. ¿Por qué? Porque muchas veces, y creo que acá no es la excepción, el 90% de los apicultores, y tal vez acá me atrevería a que a más, la apicultura no es la primera actividad, sino que todos tienen otro trabajo. Y que el fin de semana es el momento clave para, me preparo para ir a las colmenas. Y cuando me preparo para ir a las colmenas, llueve. Y no voy. Y me quedan una semana más, porque de lunes a viernes trabajo y no tengo tiempo de ir a las colmenas, ¿sí? Entonces, llegamos, no 10 días, sino que ya son 15 días tarde, y la abeja lo sufre muchísimo. Entonces, cuando ustedes crean que en el ambiente esté faltando entrada de recursos, crean que la abeja está necesitando energía, vayan con alimento de calidad. Y ahora vamos a ver cuáles. Y los errores que pueden pasar que a veces nos lleven a esto o a esto. Esto es la foto de un criador de reinas en Argentina que me la mandó, me dice, tomá, para las presentaciones. Un núcleo de fin de temporada que se hizo después de la cosecha, sobra abeja, y hay criadores de reinas y demás que hacen núcleos de fin de temporada, de 5 marcos de abejas. Estos dos nucleros están uno al lado del otro, hechos en el mismo momento, de la misma manera. ¿Qué creen que puede haber pasado en este que no pasó en este? ¿Por qué quedó así este núcleo? El alimentador está afuera ahora, porque lo había sacado para revisar, pero ¿qué creen que puede haber pasado? Un error del apicultor fue, no es de las abejas. Alimentador roto. Entonces, alimentaba a las abejas y el alimento ¿dónde iba? Al piso, y se iba por afuera. Lo pillaban otras. El núcleo que realmente necesitaba consumir el alimento no lo consumía. Y estos son los resultados. Que a veces no leemos las piqueras, no revisamos las piqueras o los alimentadores y vemos esos errores luego cuando venimos al campo y encontramos las colmenas debilitadas. Un indicador de déficit de proteína en la colmena, que eso sí ustedes los pueden ver y no al laboratorio como hoy había algunos estudios para poder hacer. Leer si hay buena producción de jalea real en las crías. Si hay buena producción de jalea real en las crías, que la cría esté mojada, que la cría esté empapada en jalea real, es un indicador de que hay buena entrada de polen y de calidad en las colmenas. Ahora, si vemos esto, y encima una cera también oscura, después de esto, ¿qué puede venir? Problemas. ¿Y qué problemas? Cría yesificada, loque europea, loque americana, ¿sí? Todos esos problemas pueden venir porque la cría está totalmente debilitada. Ni hablar varroa, virus, que posiblemente ya estén ahí haciendo efecto, ¿sí? ¿En qué momento del año alimentamos las colmenas y por qué?
¿Y para qué? ¿Alguien se anima a decir en qué momento del año aquí en Galicia se alimentan las colmenas? ¿Por qué? ¿Alguien quiere dar su ejemplo? ¿O no alimentan? ¿Sí? No le deja entrar néctar, hay que alimentar a las colmenas. Bien. Eso es una alimentación que nosotros, si bien no tenemos ese problema, la podríamos llamar como de sostén o mantenimiento de manera ocasional. ¿Por qué? Porque ocurre un efecto, un proceso que no es deseado y que lo tenemos que implementar. ¿En qué otro momento alimentamos las colmenas? Perfecto. Otoño y primavera. Nosotros en pleno invierno evitamos alimentar a las colmenas. No le damos, en épocas de frío, no alimentamos las colmenas. Por eso tenemos una terminología que preparamos las colmenas para la invernada. Nosotros hemos tenido 3 meses sin ir a las colmenas porque sabemos que tienen reservas, porque las preparamos para la invernada. ¿Cuál es ese proceso? Darle la mayor cantidad de alimentos, si no se bloqueó sola, si no acumuló reserva sola, para que pase los meses de invierno sin salir a volar, sin salir a buscar recursos. ¿Bien? Como lo haría en su vida natural. La abeja acumula reservas cuando hay exceso de recursos, como enjambre, en un árbol. ¿Qué hace? Acumula recursos. Cuando cae la temperatura, se apiña, se hace más chiquita. Los zánganos afuera, menos cría, y queda chiquitita, y todas en un bolo tratando de mantener la temperatura. ¿O no es así en la vida natural? Eso tenemos que imitar. En las épocas de frío, ¿por qué le vamos a ir a dar un alimento líquido si la abeja tendría que estar ya con las reservas previas? ¿Está? Por eso bloqueamos la cámara de cría en el otoño como preparación para el receso, y en primavera incentivamos la postura de la reina, el desarrollo primaveral, con alimentos si no hay entrada de recursos. ¿Sí? Con jarabe de maíz, jarabe de azúcar. El jarabe de maíz que nosotros utilizamos es un jarabe de maíz que tiene fructosa y glucosa. No sé si habían visto alguna vez esta tabla, pero bueno, lo de arriba es azúcar común. ¿Qué jarabes utilizan acá ustedes? Azúcar. Bien, azúcar, 2 kilos de azúcar en 1 litro de agua. Y lo que utilizamos también nosotros es jarabe de maíz. Muchos apicultores lo utilizan por practicidad. No hay que prepararlo, sino que ya se compran las tanquetas grandes o los tambores y se sale directo a alimentar. Pero a la hora de elegir un alimento diferente al azúcar, hay que tener en cuenta las azúcares que tienes en su concentración. ¿Por qué? Porque hay azúcares superiores, se le llama. La fructosa y la glucosa son azúcares de cadenas simples, de hidratos de carbono. Las azúcares superiores, que son otras, maltosa, maltotriosa, estas que están acá y en rojo, son azúcares que la abeja le cuesta aprovechar y a veces no las digiere y por ende las desecha. A la hora de comprar un alimento energético, tengan en cuenta que no tenga azúcares superiores, que tenga la mayor concentración de azúcar, lo más parecido a la miel, que son fructosa y glucosa en su concentración. ¿Sí? ¿Se entendió? No los quiero enroscar mucho con esto para no hacer mucho lío. En Argentina, y eso es algo que está bueno contar como error, se suele utilizar caramelo para darle de comer a las colmenas. ¿Cómo fabrican el caramelo los apicultores argentinos? Azúcar, jarabe de maíz, en una misma olla, agua, calientan. El caramelo de los flanes, o no sé, eso es azúcar quemada. Esa azúcar quemada tiene un alto HMF. Ese alto HMF en el caramelo, ¿qué le puede causar a la abeja? Trastornos digestivos. Altera la comunidad bacteriana del tracto digestivo. Por eso yo estoy en contra de la utilización del caramelo en la apicultura argentina y estoy muy a favor de los alimentos que hoy aquí en España tienen mucha disponibilidad, de los candies o de los alimentos secos, de las pastas, ¿bien? Pero también hay que tener en cuenta
las azúcares que están elaborados. Si tienen muchos almidones, esas pastas no son beneficiosos para la abeja porque los almidones son azúcares muy superiores y la abeja le cuesta digerirlos. ¿Sí? Bueno, la preparación del jarabe creo que ya la tienen clara cómo se hace, pero siempre hubo errores de concepto. Muchos apicultores preparaban el jarabe y lo hervían. ¿Sí? Eso está mal, porque al hervir el jarabe ya preparado, aumentamos el HMF. Al aumentar el HMF, es trastorno digestivo para las abejas. Le agregaban ácidos. ¿Sí? ¿Cuál es el que se apaga? El televisor, ¿no? Dice. El mío no. Al agregar ácidos a los jarabes, ácido tartárico, vinagre, limón, como muchas veces se ha recomendado, para favorecer la dilución de las azúcares y para retrasar la fermentación del jarabe, eso siempre se recomendó. Hoy en día, con estudios recientes, con respecto al impacto en la comunidad bacteriana del intestino de la abeja, no se recomienda más. ¿Sí? No se recomienda más agregar ácidos a los jarabes. ¿Alguien agregaba ácido al jarabe acá? Confiéselo, no lo vamos a retar, no le vamos a decir nada. Vinagre sí. Bien, y era algo habitual, que siempre se recomendaba. Hace 10, 15 años atrás te decían tanto vinagre por jarabe o tanto jugo de limón por litros de jarabe. Hoy en día hay estudios, acá, que se acidificaba el jarabe ¿para qué? Para bajar el pH, retrasar la fermentación y para favorecer la dilución. Hoy en día sabemos que hay efectos colaterales que aumentan el HMF, que encima a nivel internacional no sabemos bien cuál es la concentración de HMF que hace mal a las abejas, porque hay estudios que muestran que 150 partes por millón son tóxicas y que 1000 partes por millón también son tóxicas. Entonces, no se sabe bien cuál es la concentración porque se han visto efectos en varias concentraciones. Y que los efectos del HMF las primeras semanas no se ven, pero después de los 14 días se empiezan a ver y son efectos letales. Ahora, esa acidez en los alimentos interfiere con la integridad del epitelio del intestino de las abejas y por ende con la composición de la microbiota intestinal. ¿Sí? No es que lo dice Joaquín Moja de Argentina, sino que hay estudios a nivel internacional que muestran el efecto de la acidificación de los jarabes. Volviendo para atrás, para no perder esto, y ya vamos terminando, ¿cómo incentivamos a las colmenas o cómo las bloqueamos en pleno otoño? Incentivar a la colmena quiere decir que nosotros queremos empezar a estimularla para producir más cría, por ejemplo, para hacer enjambres. La concentración del jarabe siempre es la misma, 2 kilos de azúcar, 1 litro de agua. No el jarabe 1 a 1. El jarabe 1 a 1 no existe más, era un mito también, para abaratar costos. La abeja prefiere néctar que tengan una concentración más cercana al 66% de concentración de azúcar. Esa concentración de azúcar, ¿quién la da? El jarabe 2 a 1. La estimulación la generamos nosotros con manejo. Es decir, dar pequeñas cantidades de jarabes a lo largo del tiempo simula una entrada de néctar. Al simular una entrada de néctar, ¿qué hace la abeja? Cría, se estimula, empieza a tener más abejas, por ende, más forrajeo. ¿Bien? ¿Eso estaba así o había otra? ¿O el jarabe 1 a 1 se administra, se usa? Bien. Entonces, poca cantidad de jarabe, la mayor frecuencia posible. Ahora, en el otoño, cuando queremos darle la mayor cantidad de alimento posible a las abejas para que vivan más tiempo, hay que dar mucha cantidad de jarabe, si no lo tiene como reserva, y en la menor frecuencia posible. Es decir, nosotros en esta época del otoño preparamos la colmena para la invernada en el lapso de 10-12 días. Le damos mucha cantidad de jarabe, si no quedó reserva en la colmena sola, para que acumule la mayor cantidad, se achique el nido de cría, por ende, menos varroa, porque la varroa sale para afuera y el tratamiento acaricida hace efecto, y eso nos lleva a tener una mejor preparación para la invernada. Esto ya lo vimos.
Bueno, lo que les mencionaba de los candies enriquecidos, que para el sostén o mantenimiento ocasional nos suele suceder que tenemos otoños cálidos, otoños de mucho calor. Preparamos la colmena y no nos viene el frío. Sigue el calor, sigue la postura de la reina y por ende nos consumen energía. En esos momentos tratamos de alimentar de manera ocasional, pero bueno, en Argentina no tenemos nada de esto disponible y lamentablemente lo único que tenemos hoy en día es jarabe para poder salir a suplir alguna falta de alimento en una manera ocasional. Con un criador de reinas lo que hicimos es azúcar común, tipo A, bien molida, pero muy bien molida para que ingrese por la probóscis de la abeja. Hicimos una pasta como la que tienen ustedes acá disponibles en el mercado y la pusieron en las colmenas para recuperar población en pleno invierno. Esto por eso lo llamamos sostén o mantenimiento ocasional, porque fue una contingencia de que las colmenas le consumieron mucha energía. Hablamos de proteína y de suplementos proteicos y ya terminamos, ¿sí? Quedan 4 o 5 filminas y seguramente todos tengan hambre de proteína, ¿no? Yo también, pero seguimos hablando. ¿Cuándo damos proteína y cuándo la necesitamos? Para la formación de reservas corporales en el otoño. Cuando viene el receso productivo, necesitamos que la abeja acumule ¿qué? Proteína en sus cuerpos grasos. Y en primavera la necesitamos para que desarrolle cría, desarrolle buena población de abejas. Están las famosas tortas proteicas, que todos conocen, y esas tortas proteicas, ahí puse una marca comercial que sé que está disponible en Europa, en España, pero no desconozco su eficacia, porque nunca la he probado. Pero, ¿por qué utilizamos suplementos proteicos? ¿Y para qué? ¿Y cuáles son los adecuados? Primero que nada, y lo recalco porque en Argentina pasa, en Argentina los apicultores suelen utilizar suplementos proteicos para pollos, o para terneros, o para conejos en la apicultura, por plata. Imagínense que un kilo de miel en Argentina a granel hoy vale $1.50. Es muy poco el valor que tiene, y mantener la colmena suele ser, como hoy mencionaba, y hay zonas en las cuales no llegan a los 30 kilos de producción, por ende la rentabilidad está muy baja, y usan otro tipo de productos, pero siempre que estén desarrollados exclusivamente para abejas. Que el nivel de proteínas de un producto tiene que ser mínimo el 25%. Si no cumple con eso, no estamos cubriendo las necesidades básicas de las abejas, que no lo digo yo, lo dicen estudios científicos. Por debajo del 25% de proteína, la abeja ya no aprovecha bien ese recurso y no le estamos dando un buen aporte. Que tenga aminoácidos esenciales, que tenga ácidos grasos esenciales, como hoy mencionaba, ¿bien? Lo del valor biológico va a estar dado por el alto concentración de proteína. ¿Y qué tiene que tener como ingrediente en el marbete como mínimo? Alguna levadura de cerveza que son buenas para la nutrición de la abeja, porque tienen alta concentración de proteína y aminoácidos esenciales. Harina de legumbres, hoy se está desestimando el uso de soja. Harina de soja no está recomendado, y sin embargo, la mayor cantidad de productos comerciales en el mundo tienen harina de soja. ¿Por qué? Porque es la más barata. Pero hoy se conocen que hay proteínas en la harina de soja y azúcares, ¿sí? en la harina de soja, que son contraproducentes para la salud de la abeja. Y hoy en día se está usando en Argentina, por ejemplo, harina de legumbre como la de garbanzo. No sé si se conoce acá en harina de garbanzo o harina de arvejas también. Y el aceite de canola, que es el aceite de colza, porque tiene muchos ácidos grasos esenciales como omega 3 y omega 6. Bien, ahora, ¿qué es lo importante de esto? La granulometría del producto, porque si viene una torta proteica que es arenosa, difícilmente la abeja lo aprovecha en su 100%. ¿Por qué? Porque lo tiene que ingresar por la probóscide, y si es muy grueso, no entra. ¿Bien? No lo puede consumir, y posiblemente gran parte termine desechado en el piso y afuera de la colmena. Ojo al mezclar con azúcar formulaciones de suplementos proteicos que les dan. He visto que en el mercado hay suplementos proteicos los cuales dicen
agregar, primero que dicen, vienen en polvo, algunos dicen espolvorear sobre la cámara de cría, y ustedes saben que todo lo que espolvoreamos en la cámara de cría, ¿a dónde va? Al piso. El 50% de lo que espolvoreamos sobre la cámara de cría va al piso. ¿Y del piso a dónde? Afuera. Entonces el 50% de lo que ponemos en plata, en suplemento proteico, lo perdemos. ¿Sí? Porque es el comportamiento de la abeja ¿de qué? De limpieza, de comportamiento higiénico de su hábitat. Si a nosotros hoy nos tiran así ahora al piso, porque sí, mucha comida, y posiblemente una parte la pisemos, la dañemos porque no estamos haciendo las cosas bien. La abeja pasa eso. Donde le tiremos comida así por arriba, el 50% va a querer limpiar, va al piso y el piso después afuera. Por eso estamos recomendando que se haga una solución chorreada sobre los cabezales, que ahora les voy a contar. Pero algunos vienen con la idea de que se mezcle con azúcar. Cuando se mezcla con azúcar, el tenor proteico baja. ¿Sí? Es decir, un producto que viene con el 30, el 35% y se lo mezcla con un poco de jarabe de azúcar para homogeneizar ese polvo y hacer la masa, perfecto, va a quedar en un 20, un 25% de proteína. Pero cuando después dice 100 gramos de producto, mezclarlo con 100 gramos de azúcar y así hacer una masa, se reduce drásticamente la concentración de proteína. Y ahí estamos dando una torta que no es ni proteica ni energética. Nos queda desbalanceada y por ende no estamos cumpliendo con el aporte de proteína que queremos hacer. ¿Bien? Eso es para leer los marbetes, para introducirse, y cualquier cosa lo podemos chequear. La torta proteica es una manera de dar proteína a las colmenas. Luego viene los promotores de crecimiento, el más famoso en Europa, el promotor L. Productos excelentes, ¿para qué? Para desarrollar las colmenas en primavera, con un fin específico, alimentar de tal manera las colmenas porque quiero generar mucho enjambre, porque quiero incentivar la postura de la reina. Si no tenemos un propósito ideal para esas colmenas, lo más probable, por mala utilización del producto, que generemos recambio de reinas, que generemos enjambrazón, que generemos desequilibrios poblacionales. A veces damos mucho promotor de crecimiento, la reina pone huevos, pero no hay abeja para criar esos huevos. Y por ende, tampoco hay mucho polen almacenado en la colmena. Y al no haber polen almacenado en la colmena, ¿qué consume la abeja? El huevo que puso la reina. Y ahí vemos y decimos, che, yo le estoy dando alimento con promotor de crecimiento, pero la colmena no crece. El producto no sirve. No. El error está en que la colmena está desequilibrada. Hasta que la colmena no se equilibre en población, el efecto no lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Les ha pasado algo de eso? ¿Sí? Bueno, no estoy loco entonces. En el medio del promotor de crecimiento y de la torta proteica en Argentina, después podemos chequear acá si hay alguno, existen los multivitamínicos, que están en el medio. No tienen mucha concentración de proteína, ¿sí? Suelen tener menor concentración de proteína, tienen muchos aminoácidos sueltos, vitaminas, y eso compensan la entrada de polen que está ingresando a la colmena. Es decir, el polen de mala calidad que está ingresando, estos multivitamínicos enriquecen ese polen que está ingresando. Y vienen en polvo, y antiguamente en Argentina, como les decía, los aplicamos así, con la torta proteica también, el polvo. Pero al ver esto de que la abeja barre y va al piso, y a veces veíamos el mismo pasto blanco porque la abeja lo sacaba, empezamos a recomendar dar los líquidos, es decir, una proporción de este producto mezclada con un poco de jarabe chorreada sobre los cabezales de los marcos. ¿Qué hace la abeja inmediatamente cuando lo aplicamos? Como animales en un feedlot, inmediatamente va a consumirlo, porque suele creer que es algo extraño, lo empieza a consumir, pero se da cuenta que es algo rico porque es recompensa, es dulce y a su vez tiene buen atrayente, y la abeja lo consume, ¿bien? ¿Y cómo lo manifiesta? Con cría
con buena producción de jalea real y mejora la calidad del polen que ingresa. Yo me he comprado una mamadera, que le decimos, ¿no? En la cual me hace... Esta es la cocina de casa, que ahí es cuando me retan a mí que ensucio todo, pero lo preparo en la mamadera, la proporción indicada por colmena que va, lo pongo ahí y lo rocío sobre los cabezales, los marcos con un jarabe concentrado. ¿Bien? Y eso ayuda a que la abeja aproveche todo. ¿Dónde va la proteína que consume la abeja con un patty o con una torta proteica? ¿Y dónde va la proteína que la abeja consume con un promotor de crecimiento? Ahí se los voy a explicar y espero que lo podamos ver detenidamente. Esta es la concentración de proteína en la hemolinfa de la abeja, ¿sí? Es un trabajo que hizo mi codirectora Marina Basualdo en Argentina, y le dieron harina de soja y levadura de cerveza, esto en 2013, cuando de la harina de soja todavía no se conocían los factores adversos. Polen fresco, se hizo una pasta, ¿sí?, para imitar la torta proteica, un promotor de crecimiento de aquel momento que había en Argentina, y solo jarabe a las abejas. Abejas enjauladas, como hoy mostraba Giri, en jaulitas, en una incubadora, abeja con edad controlada, se les empezó a dar de comer, a ver qué hacían con la proteína, dónde la llevaban. Y se vio que las abejas que consumían el promotor de crecimiento aumentaban la concentración de proteína en la sangre, en la hemolinfa. Sangre no, es hemolinfa. Y las abejas que consumían proteína entera, es decir, torta proteica o polen, la concentración de proteína en hemolinfa disminuía. Esa concentración de proteína disminuida en la proteína, ¿a dónde iba el resto? A los cuerpos grasos. Esto, ¿qué nos demostró? ¿Qué nos indicó? ¿En qué momento del año dar un suplemento o el otro? Promotor de crecimiento aumenta la proteína en la sangre, en la hemolinfa. ¿Y qué aumentó en esas abejas? La producción de glándulas cereras. ¿Cuándo queremos que la abeja produzca mucha glándula cerera? En primavera, porque queremos que desarrolle el nido, que agrande el nido y que empiece a labrar nuevos cuadros y agrandar todo el nido. Ahora, cuando la abeja consumió proteína de soja o de polen, aumentaron las reservas en los cuerpos grasos. ¿Entienden por qué no es lo mismo dar un promotor de crecimiento en otoño o en primavera? Porque la proteína tiene un destino en el metabolismo de la abeja. ¿Bien? Tortas proteicas en otoño, promotores de crecimiento en primavera. ¿Bien? ¿Lo sabían? ¿Se entendió? ¿El por qué? Bueno, y para reforzar un poco más el concepto de Giri con respecto a nutrición de precisión. Hoy en Argentina y en el mundo, obviamente, se está hablando de cómo fortalecer el sistema inmune de la abeja con nutrición. Y hablamos de fitomoléculas que existen en desarrollo, formulados específicos y aceites esenciales que pueden favorecer la nutrición de las abejas. La menta, la cafeína, la canela, manzanilla, espirulina. A esa lista voy a agregar el alga que hoy mencionó, porque yo esa no la conocía, y podemos ver que está la espirulina, que es otra alga que también se está estudiando mucho, el efecto benéfico al sistema inmune de las abejas. Este enfoque nutricional con respecto a la inmunidad de las abejas hace que, desde lo que es los recursos naturales de la abeja, como el polen, el propóleo, lo que es el néctar, ayuden a adecuar la microbiota del intestino de la abeja, refuercen la inmunidad y hagan que la abeja tenga un buen metabolismo y buena respuesta al estrés. ¿Para qué? Para ser una abeja bien saludable y pueda mitigar los efectos del ambiente. Para cerrar el tema nutrición, cuestiones a valorar a la hora de decidir qué alimento utilizar. Que la formulación que eligen cubra los recursos nutricionales de la abeja. Que por ser más barato no quiere decir que sea bueno, ¿sí? Entonces evaluar muy bien ese aspecto. Y la compra, conservación y el manejo de esa forma de aplicación también tiene que ser muy bien evaluada y estudiada para que sea aprovechado por la abeja. Esto es un resumen de las tareas a lo largo del año que hacemos en un clima templado frío como tenemos nosotros. Es el desarrollo primaveral, que puede ser esta época, con el incentivo de la colmena, la suplementación proteica si hace falta,
el monitoreo arroba, que lo vamos a ver a la tarde, todo lo que respecta a la alimentación continua, ver los baches que ocurre acá, la cosecha y el cierre de la colmena en la preparación para el receso productivo o para la invernada. ¿Bien? Bueno, esto era algo para cerrar, pero muchas veces le damos la mejor proteína, la mejor energía, pero terminamos haciendo la multiplicación del apiario con reinas vírgenes o núcleos ciegos, ¿sí? Y hay muchas comprobaciones que núcleo ciego o reina virgen tienen una pérdida entre el 15 y el 40% o hasta más, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer un núcleo, si estamos dando nutrición, energía, proteína, lo ideal es hacerlo o con celda real o con reina fecundada. ¿Bien? Muchas gracias. Perdón tal vez por la extensión de la charla, pero... esos. Vale, muchas gracias por la excelente exposición, Joaquín. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. No sé si hay alguna pregunta para él. Sí, ya... Sí, pues ven. Tienen hambre. Vale. Pues espera. Sí, lo otro. Está preguntando qué composición tiene el promotor L. Entiendo. Bien, claro. El promotor L por lo general tiene muchos aminoácidos en su concentración, muchos aminoácidos sueltos que corresponden a lo que la abeja requiere. Es uno de los mejores productos que hay en el mercado. Promotor L, B-Power en Argentina, son productos que fueron desarrollados exclusivos para la abeja y tienen muy buena concentración de aminoácidos esenciales para la abeja. Por eso la respuesta. Me ha tocado probar Promotor L versus B-Power, que es el producto que hemos desarrollado en Argentina en su momento, versus otros promotores, y son los que mejor se adaptan al desarrollo de una colmena en primavera en cuanto a producción de jalea real, producción de área de cría, ¿sí? Y son productos que se mantienen el efecto a lo largo del tiempo cuando uno lo deja de aplicar. No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. No es lo recomendable. Preguntando si se puede si se puede alimentar con zumo de frutas o con frutas en sí también, ¿no? La abeja cuando va a consumir alguna fruta en el ambiente, alguna fruta ya caída, que madura, cae y empieza a pudrirse, cuando la abeja va a consumir eso es porque está muy hambriada. No es que le guste consumir eso. Lo mismo... A veces está en cierta controversia el tema de la alimentación con banana y demás. La abeja prefiere néctar, ¿sí? Que es la dieta natural de ella, néctar de las flores con una concentración cercana al 66-70%. Eso es lo que tenemos que imitar y darle lo mejor. ¿Podemos hacer experimentos? Podemos hacerlos, pero es la biología de ellas, ¿sí? No, verá. Sí. 25. Sí. Sí. No, se reducen las concentraciones. Los análisis, vos haces una mezcla de un polvo que tiene el 25% de proteína, lo mezclás con azúcar y lo humedecés para hacer la pasta, se reducen los porcentajes de proteína en el alimento. Los análisis los hemos hecho y se ve la reducción. Y eso nos ha llevado a probar y probar hasta que el alimento que concentre cierta cantidad de proteína, al mezclarlo con azúcar, quede en ese porcentaje. Sí, lo que hace es que al mezclar el alimento, se mezclan los componentes y hace que se reduzca la concentración de ese alimento. ¿Sí? Es difícil, es decir, sigue estando esa... Sí, claro, pero lo que pasa es que después vos, cuando analizás el producto ya homogeneizado y la proteína disminuye.
¿Sí? Bueno, una última pregunta, no sé si la hay. Rubén, espera un momentito que te pasan el micro, que así. Sí. Vale. ¿Ahora? Hola. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Ahora. ¿Tabletas con tanto porcentaje de proteína las consumen bien las abejas, con ese 25% superior? No te entendí, perdón. Mejor, claro. Sí, con el 25% de proteína consume bien las pastillas de alimento. Sí, esa... sí. Es que aquí, conforme vas del 10 hacia arriba por ciento de proteína, reduces mucho el consumo de la abeja, sobre todo en época fría. Entonces, al final no alcanzas la finalidad de esa alimentación. Bueno, nombraste algo fuerte. Épocas frías. En épocas frías no debería haber cría, ¿no? La torta proteica se da cuando hay cría. Si no hay cría, la abeja, ¿para qué va a requerir proteína si no tiene que alimentar esas crías? En una estimulación primaveral sí, pero tiene que haber cría, ¿bien? Y tiene que haber buen equilibrio de la población para el consumo. Después está el tema palatabilidad del producto. Hay productos que no son tan palatables para la abeja. Estamos dando proteína, la proteína es amarga, ¿sí? Si esa proteína, ese producto no tiene algo que a la abeja le haga gusto, le sea sensibilidad gustativa, como hoy mencionábamos, difícilmente lo lleve tan fácil y lo consuma en su totalidad. En ensayos de desarrollo de productos hemos ido probando diferentes compuestos que ayudan a mejorar la palatabilidad del producto para lograr un óptimo consumo de las tortas proteicas. Si haces harina de soja, levadura de cerveza y solamente un aceite y el jarabe, y queda una torta muy amarga. Siempre hay ciertos productos que esto no, que sí queda grabado, pero no importa, lo voy a decir. El pan dulce, ¿consumen pan dulce aquí? ¿Cómo? Tiene agua de azahar. El agua de azahar es muy palatable, es muy atractiva para la abeja. La esencia de vainilla. Eso en las tortas proteicas hace que la abeja lo consuma mucho más al producto, y capaz que si hay alguno de un laboratorio va a copiar la... pero son compuestos que se usan para atraer a la abeja a que le sea más palatable y el consumo sea mejor. Y no quede pasta arriba de la colmena, porque si queda pasta arriba de la colmena, ¿quién lo puede consumir? Velutina también. Va a ir a buscar proteína. O la polilla, o el famoso PEC. Que eso es algo que hay que estar muy atentos. Acá no hay. Bueno, di que es el PEC porque no sé si todo el mundo... ¿El PEC no lo conocen? Bueno, es bueno que no lo conozcan porque es indicio de que no está. En Argentina poco apicultor lo conoce, pero saben que es un riesgo. El PEC es el pequeño escarabajo de las colmenas. Destruye las colmenas, ¿sí? Aitina tumida. Es un escarabajo negro, mucho más grande que Varroa, y el PEC come todo. Come la cera, la cría, la abeja, destruye todo. Y cuando defeca, en Italia hay muchos problemas de PEC, cuando defeca, larga una levadura. Esa levadura pudre toda la miel. Y a veces no nos podemos dar cuenta que tenemos PEC, ir a la sala de extracción, madurar esa levadura, la larva del PEC madura y va pudriendo toda la miel que tenemos en toda la sala de extracción. Y eso nos lleva a la perdición total. Busquen videos del PEC, es algo terrorífico. Y en Argentina estamos en alerta. Imagínense la extensión de Argentina, y tenemos fronteras con Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. El PEC el PEC se detectó en Centroamérica, en Estados Unidos, en Italia también, en varios países, con origen en Sudáfrica, en África, perdón. Se extendió de tal manera que de un día para el otro apareció en el sur de Brasil. No había aparecido en Colombia, en Venezuela, de la nada apareció en el sur de Brasil, y lo denunciaron un año después de haberlo detectado. Hoy en día el PEC está en Paraguay, en Bolivia, y Uruguay está en alerta. Ayuda a que la abeja de esa zona es bastante defensiva, con comportamiento africanizado. No ha entrado a Argentina.
hay que tocar madera para que no entre, porque nosotros tenemos una abeja mucho más dócil. Hoy mencionaba allá el tema de cómo trabajan. Yo trabajo remangado. Tenemos una abeja muy sana, muy dócil, que llegamos al lado de la colmena y yo todavía no me vestí. Me estoy poniendo el traje acá, prendiendo el ahumador sin vestirme. Esa abeja no va a ser muy buena defensiva para el PEC. En cambio, las abejas que tienen en Brasil y demás son más defensivas. Lo pude ver en Costa Rica y en El Salvador al PEC, y es increíble cómo la abeja de Centroamérica lo ataca, lo quiere picar, lo quiere ahuyentar de la colmena. Eso es comportamiento defensivo e higiénico, pero bueno, ojalá que no entre ni acá ni en Argentina. Para eso mucho cuidado con lo que traemos de otros sitios. Es mejor tener las abejas que tenemos de aquí y no andar trayendo otras cosas. Vale. El más pequeño, Tropilapsia, sí. Hay un caso, bueno, ¿estuviste vos ¿no estuviste en un workshop ahora sobre Tropilapsia? Sí, pero bueno, no está acá. O sea, si tenemos bien controlado Varroa, eso no va a actuar porque es un ácaro también. Bien, hay que controlar bien Varroa, monitorear, hacer bien los tratamientos y ese ácaro no va a actuar en las colmenas. ¿Sí? ¿Jarabe? Bien. Que dice que eso pasa a la reina mucho más rápido y que cría y que hay, o sea, bien. Que pasa más rápido, más rápido. Un libro de años, me dijo. Bueno, los conceptos van variando y gracias a la ciencia y demás, hay estudios que muestran que un jarabe 1:1 versus un 2:1, la abeja se comporta mejor con el 2:1 porque tiene mejor concentración de azúcar y calidad. ¿Sí? El 1:1 era para ahorrar plata.